Bien, ante todo, muy buenos días con todos los presentes. Esta presentación es básicamente sobre la experiencia que tuve en Guyana. Estuve aproximadamente 1 año y 10 meses integrando el equipo de administración. Bien, se titula Gestión Administrativa Socio-Laboral en el proyecto Aurora Gold Mine. Vamos a primero situarnos en el país de Guyana. El país de Guyana etimológicamente significa tierra de muchas aguas, pero es muy contradictorio, porque en Guyana las playas no son muy visitadas. Es muy contradictorio por ese lado. Hay muchas diferencias sociales y raciales. Hay dos razas predominantes, los afro-guyaneses y los indo-guyaneses. Cuenta la historia que los afro-guyaneses llegaron como clase trabajadora. Luego, cuando surgió el tema de la liberación y la independencia, llegaron los indo-guyaneses como una clase trabajadora, pero que cobraba, claro. En 1966, la clase trabajadora de Guyana logró la libertad. A partir de ese año, Gran Bretaña se retiró de las tierras y la economía, la industria, quedó estancada, por así decirlo. Esto, como consecuencia, generó un mercado incipiente, lo cual afectó bastante las operaciones de nuestra empresa en Guyana. La dinámica de los proveedores, de logística, de reclutamiento, era básicamente de puerta en puerta. No estaba muy desarrollado el tema del correo, teléfono, obviamente, claro que sí, pero el tema del correo y las aplicaciones web no estaba muy desarrollado. Tuvimos problemas en lo que era una escasa mano de obra calificada. Bien, he puesto 3 imágenes. Vemos aquí el territorio de Guyana. Honestamente, yo antes de viajar a Guyana, de participar en el proyecto, lo único que sabía del país era que la capital era Georgetown. Luego empecé a informarme un poco más. Un tema anecdótico era que ahí ocurrió el suicidio colectivo más grande del mundo, bueno, por unos fanáticos religiosos, pero es otro tema. Aparte, el sitio turístico más visitado se llaman las cataratas de Kaieteur Falls. Esa es una foto personal. Y bueno, esta es las cataratas. Están en disputa con Venezuela y Guyana para ver quién es se puede decir, el que domina el territorio, pero actualmente lo maneja Guyana. Bien, vamos por la introducción. El cliente fue AGM, son de inversiones canadienses, y bueno, mandó la licitación del proyecto y GM participó en consorcio, un joint venture, junto con Sedgman de Australia. La mina de oro quedaba a 170 kilómetros al oeste de la capital de Georgetown. AGM confió en el consorcio GSB, GM Sedgman Joint Venture, nuestra empresa GMCA y la empresa australiana de Sedgman. El contrato fue EPC, el alcance fue ingeniería, procura y construcción. Y bueno, el tema contractual fue suma alzada. El desarrollo y la puesta en marcha de la planta concentradora, la producción iba a ser de 5.000 toneladas día, ¿no? Una planta de oro. Bien. El sistema de absorción y carbón, aquí básicamente se explica cómo funciona la planta. Esto es una figura, una imagen de la planta, más o menos al 90%. Vemos ahí los tanques instalados. Y bueno, acá hemos considerado una comparación entre el proyecto Aurora Gold Mine y bueno, el proyecto Las Bambas, ¿no? Vemos que en proporción, bueno, es bastante pequeña la planta, pero ¿cuál era la restricción más importante de Aurora Gold Mine, del proyecto donde se trabajó? Era poder hacer llegar las personas, poder hacer llegar los materiales hacia el punto donde se iban a necesitar. Bastante complicado el tema del trámite de visas,
el tema de logística, por el tema de las rutas, no había rutas asfaltadas. Bueno, fue todo una historia que vamos a detallar a continuación. Bueno, tenemos la agenda, vamos a tocar 3 puntos: la gestión administrativa, la gestión humana social y bueno, la gestión de servicios generales y almacenes. Vamos a plantear tres preguntas muy importantes que al final de la charla la idea es poder aclararlas, ¿no? O responderlas. El objetivo general es identificar cuáles son los factores clave para el éxito de la gestión administrativa. Y los 2 objetivos específicos: cuantificar el porcentaje de procedimientos aplicados de nuestra oficina principal y además identificar el indicador clave para el monitoreo de la gestión humana. Aquí tenemos cómo se compone el modelo de gestión administrativa. Se compone con planeamiento y control, con gestión humana social y bueno, con la gestión de servicios generales y almacenes. Esta es una imagen de cómo estaba distribuido los puntos de trabajo del proyecto. Tenemos como primer punto Georgetown, que era la ciudad donde se estableció las oficinas administrativas del proyecto. Como segundo punto tenemos Bokhol y el centro de operaciones, que era Cuyuni Mazaruni. Vemos que, bueno, hay algunos ríos por acá. El río Esequibo, para ir a Bokhol desde la ciudad de Georgetown se tomaba un taxi, aproximadamente 1 hora, luego se tomaba una lancha para poder ir por ruta hacia el centro de operaciones. Era bastante dificultosa esta ruta, por donde llegaron todos los materiales, puesto que las lluvias, el mal clima, los problemas mecánicos, el equipo logístico tuvo bastante predominancia en esa parte, ¿no? La ruta era bastante complicada. Tenemos las oficinas administrativas, como ya lo comenté, en Georgetown, en Bokhol y en Aurora Camp, ¿no? Los 3 puntos. Aurora, donde se construyó la planta, Bokhol y Georgetown. Un tema muy importante es el dimensionamiento de los equipos de trabajo. Al inicio, abril 2014, el equipo estaba conformado en Georgetown por Administración, Contabilidad y Finanzas. En Aurora Camp, Cuyuni Mazaruni, teníamos Almacén, Servicios Generales, Recursos Humanos y Gestión Social. Conforme se fueron incrementando las operaciones, se vio la necesidad de implementar lo que era servicios generales en las oficinas de Georgetown. Contratamos personal local. Y en las oficinas de Cuyuni Mazaruni se implementó administración, porque no había presencia de la administración en el sitio de operaciones. Entonces es muy importante, como lección aprendida, saber qué áreas administrativas son necesarias implementar en cada punto del proyecto. Aquí no he mencionado Bokhol. En Bokhol se desarrolló el tema de lo que era logística para el transporte de materiales, así como el tema de almacenes. Aquí hemos desarrollado una matriz FODA, donde básicamente vamos a mencionar algunas estrategias que se implementaron para el proyecto. Bueno, fue un nuevo mercado bastante incipiente, fue un reto para todo el equipo logístico y administrativo poder trabajar en él. Generamos nuevos puestos de trabajo y bueno, se desarrollaron nuevas técnicas. El conocimiento constructivo del país no estaba muy desarrollado. Se reestructuró el equipo administrativo, así como en otros equipos del proyecto. Se implementaron los procedimientos en nuestra oficina principal. Hubo una gestión contractual tanto en GIM como socio con respecto al joint venture, GIM y Sechman. Se estableció planes de movilización para el tema de transporte de materiales, el tema de transporte de personas. Y así también se implementó un control estricto para el ingreso y salida de materiales. Por el tema de algunos materiales no llegaban a tiempo, no llegaban completos, se puede decir, al sitio de operaciones. Adicional, se transfirió conocimiento a los proveedores
y se desarrolló proveedores locales. Nosotros en la oficina principal de administración tenemos un manual de procedimientos. El reto era saber en qué porcentaje estos procedimientos iban a desplegar o implementar en el proyecto. Nosotros llegamos a implementar el 96% de los procedimientos administrativos sociolaborales en el proyecto Aurora Gold Mine. Así también en otros proyectos se mide el porcentaje de cumplimiento. Y bueno, esto es básicamente el resultado que tuvimos. Nosotros planteamos indicadores para poder medir la gestión administrativa. En este caso, tenemos que el cumplimiento de procedimientos a lo largo de todo el proyecto, ¿no? Desde junio de 2014 hasta agosto de 2015. Así también, el cumplimiento de restricciones, actividades pendientes de realizar para poder cumplir los objetivos del proyecto. Tenemos que al inicio eran bajas y conforme fueron aumentando las operaciones, se fue aumentando también el nivel de cumplimiento, así como también el nivel de restricciones. En proyectos en Perú, los indicadores varían entre 50 y 100%, de acuerdo a la gestión del administrador, ¿no?, que lidera la parte administrativa sociolaboral. 3 puntos muy importantes. Hubo un cambio de la gestión del paradigma, como ya lo comenté. El tema de la gestión del equipo logístico y administrativo no fue de forma virtual, lo que se acostumbra a enviar correos, visitar páginas web. Aquí en Guyana no había eso. Entonces lo que se optó por hacer es ir puerta en puerta, cara a cara, para desarrollar el tema de la coordinación. También lo mencionamos, un remodelamiento y distribución de las oficinas y del personal en el proyecto, saber qué área aplica en qué punto de transporte, en qué punto de paso. Y bueno, también implementamos los indicadores de control de proceso. Esta es la parte en lo que es gestión administrativa. Vamos a pasar al tema de gestión humana y social. Vamos a contar un poco de las características del personal y del mercado laboral. Tenemos que el 30% de personal es analfabeto, un tema muy complicado por el tema de la seguridad y el tema de las señales y avisos que había en todo el proyecto. El 70% de postulantes no contaba con una hoja de vida. ¿Qué se hacía entonces en ese caso? Teníamos que implementar una especie de formato para que las personas cuando lleguen a la oficina puedan completar su CV, su información, sus contactos y poder mejorar nuestra gestión para la contratación. Bueno, hubo bastante informalismo. El NIS es el impuesto de pensiones, como el AFP aquí en Perú. El PEI, que es como el impuesto a la renta, en Guyana era el 30% del sueldo, en Perú aproximadamente es el 15%, de acuerdo a los niveles de sueldo. Era bastante complicado porque generalmente los trabajadores en empresas informales no pagaban lo que era el PEI. Y bueno, con la empresa, como estaba con los lineamientos y el tema tributario, tenían obviamente que pagar. El tema de los medios económicos, los señores no podían llegar a las oficinas para poder realizar el proceso de reclutamiento. Nosotros tuvimos que ir, el equipo social laboral tuvo que hacer capacitaciones de inserción laboral para que puedan trabajar en el proyecto. El tema de la falta de experiencia técnica era obvio que en el país no estaba tan desarrollado el rubro constructivo, entonces fue un reto para todos los capacitadores, para los ingenieros, poder transmitir los conocimientos. Bien. Otro punto muy importante fueron los contratos y condiciones de trabajo. Al inicio todos los contratos estaban en inglés. ¿Por qué en inglés? Porque era un tema de que el idioma oficial del país era en inglés. También un tema de planillas, el salario expatriado era 170% mayor al salario local, los permisos de trabajo y visas, salud ocupacional, y bueno, los feriados en Guyana eran 15, comparados contra 10 de Perú. El tema de flujo de personas era muy importante. Tenemos que llevar a las personas, a los trabajadores, al punto de trabajo a tiempo. ¿Cuál era el problema en Inmigraciones de Guyana? Que no tenían un sistema web. Los documentos, los files de trabajadores que llegaban el 1 de enero, los tramitaban con 2 meses de retraso.
cómo entonces podríamos avanzar las actividades. Entonces aquí tuvo presencia el equipo administrativo, la propia gerencia para poder agilizar este proceso. El cliente llegó a entender que si no entraba la gente, no se podía cumplir las actividades, no se podría cumplir los hitos. Eso es un comparativo entre Guyana y Perú, cómo se maneja el tema de las obras. Nuestros stakeholders eran colaboradores operativos y las comunidades de Guyana. Tenemos dos logros que se obtuvo. Guyana fue el proyecto que tuvo más avance en clima laboral en 2014, ¿no? Un reconocimiento de la oficina principal. Y bueno, tuvimos un acuerdo de firma de trabajadores donde el principal requerimiento de los trabajadores era tener un contrato en español y unas boletas en español. Entonces, mediante este contrato se pudo llegar a acuerdo y dar fin a algunos reclamos, a algunos problemas que se tuvieron internamente. Es el cumplimiento de los requerimientos de personal y de personal insatisfecho. Vemos que hubo un bajón aquí en diciembre por un tema de una pequeña paralización, pero con la presencia administrativa y de gerencia se pudo revertir la situación. Se implementó también un tema de una especie de mejor trabajador del año, se podría decir. Se llamó los Aurora Golden Awards. Apoyé desde Lima con dos personales, bueno, uno de servicios generales y uno de seguridad, para poder hacer que conozcan la ciudad. Eso fue premio al esfuerzo, ¿no? Un reconocimiento que debería implementarse en muchos proyectos internacionales que en el futuro podamos tener. Bueno, estas son las conclusiones. La implementación de la oficina de reclutamiento, selección, programas de reuniones semanales y mensuales con los representantes de los trabajadores. Esta es una imagen del campamento. Se implementó un tema de chefs peruanos para que puedan brindar la comida adecuada para los trabajadores. Usamos en lo que era transporte aéreo, Copa Airlines y Caribbean Airlines. Esa es la imagen de cómo estaba distribuido los almacenes en el proyecto. Los indicadores de inventario, de rotación de inventario. Indicadores de cumplimiento. Ese es el resumen de cómo se planteó la presentación. Tenemos indicadores por cada área mencionados aquí. Básicamente, el resumen es lo que no se mide, no se controla y no se puede mejorar. Y bueno, esas son las conclusiones, ¿no? El primer objetivo, la gestión de indicadores y procedimientos, la gestión humana y personal y el clima laboral son los puntos claves de la gestión administrativa. ¿Cuál es el porcentaje de procedimientos implementados? Bueno, llegamos al 96% de procedimientos de la oficina principal. El indicador clave para el monitoreo de la gestión humana es el clima laboral. Y bueno, algunas últimas fotos para cerrar la presentación. Vemos la imagen del molino SAC, la selva virgen de Cuyuni y Mazaruni, imágenes de la planta, las fajas, el molino. Los tanques. Y bueno, esto es básicamente el soporte administrativo sociolaboral que se brindó al proyecto para que pueda tener éxito. Bien. Ronnie, primero, mil disculpas por llegar tarde. Segundo, si nosotros tuviésemos la suerte de ganar otro proyecto igual o más grande en Guyana o en un país cercano por ahí, ¿cuáles serían las dos lecciones aprendidas más importantes para no tener las dificultades que has mostrado acá? Bueno, básicamente yo considero que son dos en la parte administrativa. Una es poder dimensionar bien los equipos de trabajo en los puntos de paso y de trabajo que hay. En este caso habían 3, en la oficina de Georgetown, en Boco el punto de paso, que era el puerto, y las oficinas operativas de Cuyuni y Mazaruni. Y bueno, el segundo punto son los flujos, cómo poder optimizar los flujos de personal, el trámite de visas,
y el flujo de materiales, ¿no? La logística, muy importante, para saber qué proveedores son los más óptimos para poder transportar, ver las rutas de acceso. Esos dos puntos son muy importantes, poder optimizar los flujos de personal y de materiales, así como también lo mencionado, ¿no? El tema de indicadores. Y pasaría a un tercer punto, entonces, el problema del idioma y los trámites para no tener esa demora de 2 meses, ¿o cree que no es importante? Es muy importante el tema del idioma, básicamente porque el inglés con el que fuimos se puede decir que no era tan óptimo para el dialecto que manejaban ahí. El inglés era muy rápido, muy guyanés en pocos términos. Fue bastante complicado al inicio para poder entender cómo es que hablaban, porque tenían un tono muy especial, igual como lo hay en el español, tanto inglés, el inglés que sale en Chile, en Colombia, es muy diferente con respecto a la entonación. Entonces fue un reto bastante complicado y con un equipo de traducción llegamos a tener entre 7 y 6 traductores para poder distribuirlos en los frentes de trabajo, para poder también trabajar con seguridad. Eso fue también, se puede decir, una restricción, una lección aprendida. Bueno, un poco para complementar lo que se nos aprendió, hay 2 puntos a establecer, ¿no? Que cuando uno va a trabajar a un lugar fuera de Perú, en primer lugar tenemos que conocer las leyes laborales, tributarias y legales. Ese es de inicio. En relación a eso, elaborar un manual de procedimientos y funciones para cada persona, a lo que tiene que hacer, de acuerdo a las leyes, a los criterios que tiene que establecer en la obra. Para mí eso es importantísimo. Sí, justamente Edwin Rodríguez participó conmigo en el proyecto, él lideró el equipo administrativo, yo trabajé con él y bueno, en sí fue, como les comenté, un trabajo bastante retador. Hubo el momento que hubo temas de idioma, temas laborales, temas que sin el soporte, sin el trabajo en equipo no se pudieron haber resuelto, ¿no? Fue una gran experiencia y bueno, esperando que salgan más proyectos en Caribe, en otros lugares, por el tema de que ya tenemos conocimiento desarrollado. Ronnie, buenos días. Una pregunta, hablaste sobre el cumplimiento de procedimientos. ¿Cómo se midió el cumplimiento de procedimientos? Nosotros tenemos una matriz en oficina principal que abarcan todos los procedimientos, ¿no? En lo que es gestión de servicios generales, gestión de almacenes, administración, y en cada procedimiento tenemos formatos. Entonces los formatos deben ser replicados en todas las obras, tanto en Perú y en el extranjero, y a partir de esa cantidad de procedimientos se saca un porcentaje de cumplimiento, ¿no? En este caso, si el universo son 10 y se cumple 8, bueno, serían 80% de cumplimiento. Entonces, lo que he mencionado ahí, 96%, cumplimos el 96% de procedimientos y formatos que brinda o solicita la oficina principal para poder tener una buena gestión. Básicamente es una inspección en sitio, un mapeo de cómo se está desarrollando el proceso, ver si se cumple o no, ver si hay documentos y sustentos. Eso es básicamente, ¿no? Poder ir a inspeccionar, auditar en las áreas que trabajan juntos con administración, almacenes, servicios generales, para poder saber si verdaderamente están cumpliendo y no están mintiendo, porque quizás puede ocurrir el paradigma de cumplimiento, que lo regularizo y ya está. Entonces tampoco es eso, ¿no? La idea es hacerlo bien la primera vez. Buenos días. Primero agradecerte por el valiosa. Dentro de lo que te escuché yo tengo varias preguntas. La primera es, entendí de que uno de los logros fue mejorar el control de las llegadas y de las recepciones de los materiales que se despachaban. Esto me lleva a pensar que inicialmente, y en todo caso ahí va la pregunta, ¿los materiales se despachaban sin ninguna guía? Claro, básicamente sí, por un tema quizá de que no teníamos la logística adecuada para poder tener los materiales a tiempo, los documentos a tiempo. Lo que
hacíamos al inicio era un control vía correo, pero no se tenía el sustento físico. Obviamente que era crítico, por eso que parte del equipo administrativo de oficina principal fue a dar soporte para poder desplegar correctamente todos los procedimientos. Esto nos lleva a pensar de que, mira, yo lo veo un tema muy básico y nos esperan muchas obras en el exterior y esto es algo que tenemos que hacerlo llegar al resto de personas que participan en los proyectos, porque son situaciones que con unos controles muy elementales se pueden evitar que se vuelvan a repetir, ¿no? Lo otro es, si llegamos a un nuevo mercado donde no conocemos la legislación, mi pregunta va, por ese desconocimiento, ¿hemos incurrido en alguna mora, en alguna sanción económica por incumplir alguna normatividad legal, sea laboral o tributaria? No, felizmente no tuvimos ninguna contingencia, se puede decir, de multas. Básicamente por el tema de los diagnósticos que se hacen, yo he identificado que se suele cometer quizás el error de que la persona va a hacer un diagnóstico y lo deja ahí. Sería bueno que la persona que haga el diagnóstico realice un seguimiento periódico, una visita a 1 mes, a 2 meses, para poder dar el soporte y poder brindar ese conocimiento que ha adquirido en el estudio para hacer el trabajo más fácil para las personas que están desarrollándolo operativamente. Una consulta, ¿cómo crees que afectó o impactó esta experiencia internacional en un colaborador operativo peruano que viajó? ¿Con qué se queda? ¿Qué cambia en su expectativa? Yo considero, según lo que he conversado con los trabajadores, primero que estaban obviamente emocionados de conocer un nuevo país, conocer una nueva cultura. Hubieron ciertos, se puede decir, dificultades en la adaptación para poder interrelacionarse entre ellos. Lo único que lo más rápido que aprendieran era hola my friend, era lo único. Pero lo que rescato fueron las ganas, el optimismo y la actitud positiva que ellos tenían para poder relacionarse. Obvio que no se entendían al 100%, pero la idea, yo creo que el lenguaje corporal a veces juega más porcentaje que el lenguaje verbal, ¿no? Obvio que hubieron dificultades, no hay que negarlo, pero en mayor medida hubo una buena relación, ¿no?, entre el personal local y el expatriado. Claro, los carteles estaban en los 2 idiomas, en inglés y en español. Y obviamente que habían traductores haciendo rutinas en cada frente de trabajo. De igual forma los ingenieros también manejaban en inglés y si no lo manejaban también algunos trabajadores manejaban en cierta medida el inglés y bueno, los 2 idiomas, inglés y español.